Muy buenas tardes, jóvenes. Este video de hoy corresponde a la clase del miércoles 15 y vamos a tratar hoy el modelo de superficie de respuesta. Ya en la última clase vimos cómo generar una superficie en dos dimensiones, en la cual el color simboliza o determina la variable z. Tenemos entonces una variable x, una variable y una variable z que está representada por el color. Vamos a ver entonces cómo utilizar esta metodología para aplicar el modelo de superficie de respuesta que vamos a explicar a continuación. Cuando estamos haciendo experimentos en el laboratorio, muchas veces necesitamos determinar cuál es la mejor combinación de factores para dar una mejor respuesta. Por ejemplo, en el caso de que estemos trabajando con la actividad de una enzima, requeriríamos, por ejemplo, determinar cuál es el mejor pH, el pH óptimo y cuál es la temperatura óptima de trabajo. Así vamos a tener factores que serían la temperatura y el pH. En general tendríamos el factor 1, que vamos a llamarle X1, y el factor 2, que le llamaremos X2. Tenemos entonces que se genera, ¿verdad?, diferentes valores de actividad para cada conjunto de valores X1 y X2 tenemos entonces diferentes valores para Z, que sería la respuesta del experimento. Así, vamos a ver que nosotros al inicio no conocemos cuál es esta superficie. Por lo tanto, se deben generar experimentos con combinaciones tanto de factor X1 con el factor X2 en diferentes puntos. Y a partir de aquí entonces buscar un modelo que normalmente es un modelo polinomial en X1 y X2 de tal manera que podamos determinar cuál es el punto óptimo. En este caso, como vemos en esta figura, la región experimental, o sea, en donde hicimos las pruebas experimentales, no está dentro, o el óptimo, el punto óptimo no está dentro de esa región. Por lo tanto, eso quiere decir que tendríamos que ir moviéndonos hacia esta dirección para poder entonces que el punto óptimo esté dentro de la región experimental y así determinar cuál sería el valor de X1 y el valor de X2 que correspondería a la respuesta óptima. Ok, tenemos entonces, normalmente como les dije, esta superficie con los puntos experimentales se trata de lograr entonces obtener eh, un polinomio en X1, X2, de tal manera que con esa expresión matemática podamos obtener entonces el valor óptimo. Tenemos entonces, ya nosotros en la clase anterior vimos este tipo de cómo generar ese tipo de imágenes, ¿verdad? De gráficos. Vamos hoy entonces con una serie de puntos, vamos a tratar entonces de encontrar un polinomio en X1, X2, de tal manera que los valores experimentales correspondan, ¿verdad?, a esta ecuación matemática. Tenemos entonces valores de beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 y beta 5 que corresponden a los coeficientes de la regresión. Vemos entonces que se genera una serie de elementos, el cual tenemos aquí el valor independiente, aquí tendríamos un valor lineal en B1, un valor lineal en X2 y acá entonces la combinación de factores en X1, X2 y luego la combinación cuadrática, X1 al cuadrado y X2 al cuadrado. De esta forma podríamos entonces encontrar ese polinomio que corresponda entonces a esos valores experimentales. Tenemos así que una serie de valores, vamos a suponer, aquí estamos dando esto como ejemplo, valores de X1, los determinamos, esa variable independiente,
y valores de x2. Para cada combinación de estos valores x1 y x2 se genera una serie de datos experimentales que en este caso corresponden a la variable y experimental, o acá en el modelo sería z. Y así, normalmente en estos experimentos se trata también de poder normalizar los valores de x1 y x2 de tal manera que tengamos una escala más reducida. Por eso hacemos una transformación aquí de las variables x1 y x2 de tal manera que el mínimo sea 0 para cada uno y el máximo sea 1. Con esta ecuación logramos entonces obtener ese valor. Como ustedes pueden observar aquí, si x1 es igual al el mínimo de los factores x1, entonces este valor sería 0. Y tenemos entonces que también acá este sería la amplitud, ¿verdad? De la región en donde se encuentran los valores de x1, de x máximo hasta x mínimo. Quiere decir que estos valores de x1 van a tener entonces valores de 0 hasta 1. 1 para el máximo y 0 para el mínimo. Y también entonces aquí en la generación de x2 hicimos la conversión, la transformación, para que estos valores quedaran entre 0 y 1. No vamos a hacer la transformación en la y, o sea en la z experimental, no vamos a hacer la transformación solamente en x1 y x2. De esta manera entonces debemos generar una función, un modelo para este polinomio. Lo vemos aquí en la primera, aquí definimos las diferentes funciones que vamos a utilizar. Vamos a ir explicándolas entonces una por una. El modelo corresponde entonces al polinomio. Esta ecuación que está aquí en Python corresponde a esta ecuación acá. Tenemos entonces los diferentes valores de beta que se le llamó aquí x0. x0 es un arreglo de NumPy que tiene entonces 6 valores, x0 hasta x5, que corresponden entonces a los valores de beta 0 hasta beta 5. Tenemos aquí el valor independiente, aquí el valor lineal en x1, acá el valor lineal en x2, aquí el valor cuadrático x1, x2 y acá entonces los valores de x1 al cuadrado y x2 al cuadrado. Así entonces esta función de modelo retorna la y calculada. Ahora, necesitamos entonces poder ya hacer el ajuste del modelo con los datos experimentales. Por lo tanto, entonces, hay que hacer entonces la generación de las y calculadas con el valor de x0, que inicialmente no lo conocemos, damos valores, ponemos valores, ¿verdad?, que pensemos que están aproximados, y luego se hace el cálculo para determinar cuál es el valor de los parámetros x0 que mejor ajusta a los datos experimentales con el modelo. Así aquí tenemos la suma que ya vimos en las clases anteriores, la suma de las y calculada con la y experimental, la diferencia, ¿verdad? Cada diferencia se eleva al cuadrado y se suman todas y ese sería el resultado del error. Así que lo que debemos hacer aquí entonces es minimizar este error. Luego vamos a explicar en qué consisten estas otras dos funciones. Son similares, pero las explicamos en su momento. Tenemos entonces que, si damos valores iniciales aquí en los valores de x0 en un arreglo NumPy, vamos a darle 96. Ya, ¿por qué ponemos 96? Porque vemos acá que más o menos estos son los valores, ¿verdad?, de 93 hasta 96, aquí 97, entonces por ahí 96 estaría en un valor promedio entre los valores finales que corresponderían a b sub 0. Recuerden entonces cuando x1, x2 y todos los x son 0, entonces esto es z igual a b sub 0, por lo tanto vamos a ponerle aquí 96.
Y le pusimos entonces 0.5 a los otros, que no sabemos cuánto será su valor. El algoritmo va a hacer entonces esa determinación. Así ya vamos a aplicar acá, ya lo hicimos en la clase anterior, vamos a aplicar la minimización a F. En este caso recuerden que F es la que devuelve el error del modelo con respecto a los datos experimentales. Y enviamos también aquí el valor de los x sub 0, que es un arreglo de NumPy. En este caso corresponde a 6 valores diferentes. Vamos a utilizar el método de NeLderMet y una tolerancia de 1 por 10 a la menos 8. Así, cuando hacemos este cálculo, vamos a ir corriendo los datos. Ok, entonces acá se me había pasado. Aquí en la primera línea tenemos las diferentes librerías que vamos a utilizar. Tenemos NumPy, Matplotlib, tenemos la de optimización SciPy Optimize, importamos la función minimize, o sea, de minimización. Tenemos Panda también. Y acá una nueva librería que vamos a utilizar hoy, que es plotlg.graphObject as geo. Geo de GraphObject, ¿verdad? Recuerden que este es el alias. Ahorita vemos dónde está esta librería, para que el tutorial de esta librería, para que vean entonces cómo se utiliza. Ok, ya aquí tenemos, y nos vamos a ir corriendo los valores vamos a correr esta primera línea, corremos la segunda, vamos a correr esta, vamos a correr todos los modelos aquí. Recuerden que ahí se cargan los modelos, y ahora sí vamos a cargar la función, la minimización. Vemos que los x0, aquí están los valores para x0 del ajuste, son 6 valores diferentes. Estos serían los valores de b sub 0, b sub 1, b sub 2, b sub 3, b sub 4 y b sub 5. Solo encontró el algoritmo, y aquí vamos a darle, ya como sabemos que estos son los valores de x0, vamos a utilizar entonces el res.x, que es la variable de respuesta, el parámetro x, que va a ser el nuevo x sub 0 para los usos subsecuentes de las funciones. Ok, vamos a graficar ahora la superficie de respuesta para este modelo. Vamos a utilizar aquí, para las x, vamos a generar una serie de 100 valores entre x1 mínimo y x1 máximo, 100 valores. Y para y también entre x2 mínimo y x2 máximo, 100 valores más. Así, también vamos a generar una serie de niveles para los colores. Esto sí hay que hacerlo, ¿verdad? Viendo los datos experimentales que tenemos. Como vemos, los datos experimentales aquí para la Y, en este caso sería la Z, van entonces por ahí de 90, 80 y algo. Entonces vamos a darle un rango. El máximo valor que vemos por aquí, 97, así que podemos dar un rango para esos niveles entre 85 y 100. Vamos a darle entonces 20 espacios, o sea, 20 niveles entre estos dos valores. Generamos entonces un mesh grid, o sea, una malla para los valores de x y y. Con esta malla entonces vamos a utilizar, a llamar nuestro modelo calc, que es el que calcula, ¿verdad?, los valores de z con la malla que hemos creado. Vean que aquí mandamos esto en forma de un arreglo, xgrid y ygrid, que serían las correspondientes a la malla. Generamos entonces los valores de z para cada uno de estos valores de xgrid y ygrid, y podemos entonces, como ya vimos en la clase anterior, generar el contour, en este caso un contour f, con el xgrid, el ygrid, los valores de z calculados y el nivel de colores que le dimos acá. Obtenemos también, aquí vemos puesto una barra de colores para ver la escala en z, y le hemos dado los labels tanto del x como de la y.
Y podemos ponerle x1, por ejemplo, a este, x1, y a este de acá, x2, por ejemplo. Son los valores de y-label y el x-label. Y mostramos entonces nuestra gráfica. Así vemos claramente aquí que para esta escala transformada tenemos un máximo más o menos en este valor de aquí, por ahí por 0.5 más o menos en x1 y 0.5 en x2. Nosotros podemos entonces ahora determinar exactamente cuál es este máximo. Ahora, recuerden que la función minimize lo que busca es el mínimo, pero queremos encontrar un máximo. Por eso entonces hemos cambiado esta función acá. Vamos a buscarlas aquí. Le pusimos, ¿verdad? Ahora le mandamos a la función modelo mínimo, que es igual a que la modelo cal, que esta calcula la función para cualquier punto x y y, calcula la función, pero esta de acá va a calcular entonces la función, pero en negativo, para hacer que el máximo sea el mínimo. Le hemos cambiado, lo único que hemos cambiado de esta función a esta es poniéndole el valor negativo, de tal manera que el máximo se convierta en un mínimo, y así poder utilizar la función minimize para calcular los valores óptimos de x y y. Así, haciendo ese cambio, aquí le pusimos, ¿verdad?, un valor aproximado. Podemos comenzar, como vemos en la gráfica, que es 0.5. Podemos buscarlo por ahí cerca, ¿verdad?, la minimización para que no demore tanto, y tenemos entonces el valor óptimo para x1 y el valor óptimo para x2. Fíjense que este algoritmo lo hemos utilizado primero para determinar los valores de los coeficientes, y ahora lo podemos utilizar ya conociendo los valores de los coeficientes y conociendo la gráfica. Entonces podemos calcular con este cambio que hemos hecho el valor óptimo. Ahora, tenemos aquí en con este algoritmo, también podemos hacer una gráfica ya en 3 dimensiones. Esa no la vimos en la clase anterior. Vamos a utilizar ahí ahora unas nuevas librerías, el Matplotlib Import CM, que es el de el mapa de colores, y el Matplotlib Ticker, que va a ser para utilizar como para hacerles poner en la gráfica divisiones. Vamos a utilizar esas dos librerías. Vemos aquí entonces que esta librería vamos a utilizar aquí algunas cosas nuevas. Por ejemplo, en este caso vamos a cambiar, esto creo que esta sí la habíamos visto, a cambiar el tamaño de la figura de 12 por 12 pulgadas para tener una figura más grande. Vamos a decirle ahora que vamos a añadir aquí con esta figura, esto genera una variable figura, fig, a la cual le añadimos una gráfica con proyección en 3D. Así, utilizando esta función nueva, con este AX generado aquí, que es como el eje, los ejes, podemos añadirle entonces una superficie, una gráfica de superficie. Aquí le ponemos entonces el X-grid, el Y-grid y los valores de Z calculados. Utilizamos un CMap. Este es el color map, o sea, el mapa de colores. En esta variable hay una cantidad de mapas de colores diferentes. Ustedes pueden entonces buscar esta función y entonces ver los mapas de colores que hay en Matplotlib. Y así le ponemos una línea line width, el ancho de línea igual a 0 para que no haga las líneas, y un anti-alias que en falso. Eso es para que no se vea como que forma como línea la gráfica, sino que se vea como más difuminada. Así tenemos entonces que también podemos añadirle a esta gráfica, que es la gráfica de superficie, un contour en la base.
o sea, una gráfica de contorno, ¿verdad? Entonces le damos las mismas unidades de parámetros de X grid y Y grid y Z, y le decimos entonces que queremos que la dirección Z sea la variable Z que tenemos nosotros. Así el mínimo valor que le vamos a dar, donde va a aparecer la gráfica, va a ser el mínimo de Z posible. O sea, vamos a darle un offset, que es el offset es como el punto eh, predisponible y predispuesto en ese punto, que vamos a darle entonces que sea el mínimo de Z, y que el color map sea el mismo que usamos acá. Podemos usar otro si queremos para esta gráfica. Eh, Estos son ya formatos de solamente para la localización de los ticks de la gráfica. Aquí entonces utilizamos esta función z-axis set major locator, que sería entonces como la localización de las divisiones. Vamos a ponerle entonces que sean 10 divisiones. Así, ya esto lo conocemos, el color bar, ¿verdad? Tenemos entonces esta gráfica. La primera que está aquí arriba, ¿verdad? Esta es una gráfica en 3 dimensiones ya, pero es fija, ¿verdad? No se mueve ni nada. Entonces se generaría con esto, con esta primera línea. Y esta gráfica de aquí abajo, la que aparece aquí en el plano, que corresponde a los niveles de esta gráfica. Vemos aquí el color bar a la derecha con los valores de Z en forma de colores, ¿verdad? Que se genera aquí en esta línea. Ok, podemos cambiar en con esta gráfica, podemos cambiar la posición en la cual vemos, ¿verdad?, el gráfico. Por ejemplo, si aquí estamos utilizando esta función viewInit, que es la punto visual inicial, le pusimos ángulo Z de 10 y phi de 30. Pues si cambiamos este ángulo, por ejemplo, a 45, cambiará la perspectiva por la cual estamos viendo esa función. ¿Ven? Si le ponemos 0, así podemos variar la posición a la cual estamos viendo, o sea, la posición de la cámara. Vamos a ponerle 30. También entonces acá podemos variar si lo queremos ver más alto o más bajo. Esto sería el valor de Z. Por ejemplo, si le ponemos 30 aquí, ya estaría viendo como un punto más alto. Entonces se vería de esta manera. Entonces ya si queremos ver la curva más o menos, ¿verdad?, con una buena perspectiva, le ponemos 10 allí. Ahora esta gráfica es una gráfica que representa la imagen en 3 dimensiones y en 2 dimensiones acá en el plano XY. Es conveniente esta gráfica cuando queremos, por ejemplo, hacer alguna publicación, podemos utilizar este tipo de gráfico. Ok, continuamos. Ahora vamos a ver una librería nueva que les mencioné hace un momento. Este enlace que está aquí tiene la explicación del uso de esta librería. Y es bastante sencillo. Aquí hicimos una gráfica con esta librería, pero tiene muchas otras más opciones de gráfica, ¿verdad? Pero en este caso vamos a usar la forma más sencilla posible. Aquí vamos a utilizar un gráfico ahora de 3 dimensiones, pero que se puede rotar. Tenemos que la función es la función Go. Recuerden que está Go de Graphic Object, que vimos la librería allá. Crea una figura con la data que corresponde entonces a los valores. Esto es parte de la función GoSurface. Z, X, la X grid, la Z es igual a la Z que calculamos, que hemos estado usando en las otras gráficas. La X corresponde a la X grid y la Y a la Y grid. Hacemos un contour, aquí definimos entonces
diccionario que hay aquí para X, que se muestre la X, ¿verdad? Se muestre show, que inicie en 0, que termine en 1, start y end. El size es el número de, perdón, el intervalo entre cada valor de X, y el color de ese de la línea de ese contour es en negro, o sea, le podemos cambiar este color. La Y le hacemos lo mismo, igual. Y para la Z vamos a escoger entonces valores entre 87 y 100 de punto 2 en punto 2. Nuevamente que se muestre el contour en Z. Vean que esta función es un poquito más complicada aquí. Tiene una serie de... Y termina acá y se pueden poner otras opciones que no la vamos a utilizar en este momento. Así, toda esta función viene desde aquí hasta acá. Así, todo esto corresponde, desde aquí corresponde a la data que hay que colocar. Lo ponemos en esta forma vertical para que se vea más ordenado. Normalmente se hace así para hacerlo más ordenado. Luego entonces hacemos el update layout, en este caso de la figura. Vamos a generar la figura. Aquí una figura que tiene un título que dice superficie de respuesta, que es el título que está aquí. Que auto size, que se pueda cambiar el color, digo, el tamaño en forma automática, podemos que es cierto. El tamaño de la imagen en ancho, width, le pusimos 800 píxeles y de height también 800 píxeles. Eso lo podemos variar a la imagen. Y luego entonces los diferentes contours que vamos a ponerle aquí con update traces, que nos va a dar entonces ahora un contour en la parte inferior como lo vimos en la otra gráfica. Aquí es diferente la definición, ¿verdad? Contour Z igual es un diccionario que se coloca aquí, que se muestra el diccionario que usa un color, un mapa de colores, que vamos a poner que es cierto, que utilice entonces un color para la gráfica, un highlight color, el lime green. Nuevamente aquí pueden usar otros colores diferentes, y que la proyección en Z ponemos que es cierto. Vean ahora esta gráfica, y aquí ponemos Fix Show ya para que se muestre el gráfico. Esta gráfica es bastante, miren que ahora tiene la propiedad que podemos movernos en esta gráfica. Podemos mover la imagen, ver entonces aquí el máximo, y vemos acá entonces el contour en la parte inferior. Este contour que está allí corresponde a esta línea, mientras que esta imagen de acá corresponde entonces a la imagen en 3 dimensiones que estamos viendo aquí. Miren la ventaja ahora que podemos hacer con movimientos del mouse, podemos hacer giro. Puede determinar aquí exactamente dónde está el máximo, ¿ven? De esta imagen, de esta gráfica, perdón. También lo podemos hacer acá en el contour que está en la parte inferior en el plano XY. Y además de eso podemos ver acá la escala de colores, y fíjense que se puede minimizar con moviendo la rueda del mouse. Podemos alejar, hacer el zoom out o el zoom in. Así que esta gráfica, aunque no es para publicación, ¿verdad?, pero sí nos puede servir para una presentación o para jugar con la superficie, para buscar dónde están los máximos o los mínimos de la superficie. Ok, eso es entonces lo que queríamos ver en esta clase. Vamos a ver entonces el taller que le vamos a poner a ustedes hoy. Ok, vamos a darle entonces aquí, este es el taller, vamos a ponerle aquí taller, a subirlo. El taller correspondiente a esta clase corresponde entonces
aquí estos nuevos valores de x1 y x2. Nuevamente acá tienen que hacer el cambio de variables y generar entonces las gráficas que hemos visto hoy. Así van a obtener primero la gráfica como esta que está aquí, que es la que tienen que obtener en 2 dimensiones, luego entonces la gráfica en 3 dimensiones, esta es la que no se mueve, ¿verdad? Esta es la fija, y luego entonces la gráfica en 3 dimensiones, pero que se pueda rotar. Entonces, esta no la voy a poner, la voy a quitar aquí de la, del notebook que voy a compartir con ustedes para que ustedes entonces hagan la generación de esta gráfica utilizando la misma metodología que hicimos en el ejemplo que acabamos de ver. Ok, entonces ya tienen una nueva tarea. Pero nos vemos entonces y espero que vayamos adelantando con los otros talleres y este taller que les queda entonces ya serían 3 talleres que tienen pendientes. Bueno, muchas gracias y nos vemos.